Hola, ¿cómo están? Soy Belén Pérez y pertenezco a la cátedra de Química Analítica. En esta oportunidad vamos a ver la resolución de problemas de calibración. Y para eso vamos a empezar viendo algunos conceptos. ¿Cuál es el objetivo de la calibración? Es buscar una relación entre los valores de un patrón y los valores que te entrega un instrumento. Así, la calibración se va a dividir en dos tipos, la directa y la indirecta. En la directa, la magnitud de las medidas que te devuelve el instrumento y las que materializa el patrón tienen las mismas unidades. Un ejemplo es la calibración de una balanza analítica, en donde para ello se utilizan estas pesas de masa conocida. Entonces, nuestro patrón es esta pesa. La magnitud que vamos a medir es la masa. Cuando yo analizo esas pesas con la balanza analítica, también me va a devolver un valor, la magnitud que va a medir va a ser también la masa y también me va a devolver las mismas unidades de medida que tenía la pesa. Por eso es una calibración directa. En una calibración indirecta o analítica, la magnitud de medida que me entrega el instrumento es distinta a la que corresponde al patrón. Vamos a ver ahora un ejemplo, que es la determinación de concentración utilizando un espectrofotómetro. Mi patrón van a ser soluciones de concentración conocida de algún analito que yo quiera analizar. Cuando yo analizo estas muestras con el espectrofotómetro, este no me va a devolver directamente un valor de concentración, sino que según la concentración de esos analitos, este equipo me va a dar una respuesta, una señal analítica en forma de absorbancia. Yo voy a poder relacionar esa absorbancia con la concentración del analito, generando lo que se conoce como curva de calibración. Y por interpolación en esa curva de calibración, yo voy a poder conocer también la concentración de ese analito en muestras problema. Este tipo de calibración van a ser lo que vamos a ver a lo largo del cursado de análisis instrumental. Bien, ahora vamos a repasar cómo se preparaban las soluciones patrón. Para trabajar con esto lo que vamos a hacer es preparar una solución que tenga una altísima concentración del analito que yo quiera estudiar, del patrón. Esta se conoce como solución madre o solución stock. Y por dilución de esta solución madre o solución stock, yo voy a poder obtener las soluciones patrón que van a dar lugar a cada punto de mi curva de calibración. Las formas de preparar podemos ver que es en forma directa, donde se utiliza un patrón primario, este se pesa y se disuelve. La concentración se puede calcular directamente teniendo en cuenta la cantidad pesada y el volumen final a la que llevamos dicha solución. En la preparación indirecta, vamos a preparar una solución de concentración aproximada que luego vamos a contrastar frente a un patrón primario a través de alguna volumetría. ¿Qué consideraciones se tienen a la hora de preparar soluciones patrón? Para ello, estas siempre se preparan o en agua destilada o en un solvente adecuado. El factor de dilución nunca debe ser mayor a 50. Y vamos a ver que en ocasiones no va a ser posible utilizar directamente la solución madre para preparar las soluciones patrón. En esos casos vamos a ver que vamos a necesitar aparte preparar soluciones intermedias. Vamos a ver también que vamos a necesitar preparar un blanco. Un blanco va a ser una solución que se va a preparar en las mismas condiciones en las que se prepararon las soluciones patrón, pero esta no contiene analito. Esto me permite luego corregir las interferencias que produzca algún reactivo o el mismo solvente en la señal analítica. Y también vamos a ver que en muchas ocasiones vamos a necesitar usar reactivos auxiliares. Acá pueden ver esquematizado algunas situaciones que nos pueden presentar cuando preparemos soluciones patrón.
en el primer caso, vemos que podemos usar directamente la solución madre para preparar cada punto de la curva de calibración. El reactivo que está simbolizado de color gris oscuro es un reactivo auxiliar. Vean que se agrega la misma cantidad en todos los matraces. Y vamos a ver que vamos a ir agregando cantidad de volúmenes crecientes de la solución madre para luego obtener concentraciones crecientes del analito que yo quiero analizar. Y finalmente enraso a volumen, ya sea con agua destilada o con un solvente adecuado. Vean que en el primer matraz este no contiene al analito. Este es lo que se conoce como blanco. Vemos en el segundo caso, vemos que no fue posible utilizar la solución madre para preparar las curvas de calibración. Esto se puede dar debido a que el volumen que yo voy a ocupar de solución madre no lo podría medir con ningún material volumétrico. Entonces yo necesito que preparar soluciones intermedias. Y a partir de las mismas preparo las distintas soluciones patrón. De la misma manera que vimos para el primer caso. Ahora sí, vamos a ver los métodos de calibración. Estos son 3 métodos. Vamos a ver que todos, en los 3, vamos a ver que lo que vamos a buscar es obtener una curva de calibración que me relacione la señal analítica con la concentración del analito, para hacer así los cálculos de concentración de analito en una muestra de problema por interpolación. Comenzando con la calibración externa, esta se utiliza cuando la matriz de mis muestras problema no me afecta, no interfiere con la señal analítica. Entonces yo puedo preparar las soluciones patrón de forma externa a la muestra, utilizando, como vimos, agua destilada o algún solvente adecuado. En la de agregado de patrón, acá sí vamos a encontrar que son muestras muy complejas que sí interfieren con la señal analítica. Entonces, para preparar mi curva de calibración, voy a utilizar, aparte de mi patrón, un determinado volumen de mi muestra problema. Y finalmente, en la de patrón interno, lo que ocurre, este método de calibración se va a utilizar en los casos donde se observen, por ejemplo, fluctuaciones o pérdidas de analito debido a la técnica o método que estemos utilizando. Entonces yo tengo que corregir estas pérdidas. Para ello utilizo un patrón interno, es decir, que yo agrego una cantidad conocida de patrón interno tanto a las soluciones patrón como a mis muestras problemas. En todos los casos, como dijimos, vamos a trabajar con una curva de calibración en un rango de donde se mantenga la linealidad y donde se va a buscar que mi coeficiente de correlación que me da idea del ajuste sea lo más alto posible. Como dijimos, siempre tenemos que trabajar en ese rango de linealidad. Si mis muestras se salen de ese rango por estar muy concentradas, yo tengo que diluirlas de manera tal de que siempre caiga en el rango de la linealidad. Ahora vamos a ver a continuación 3 ejemplos para ver cómo se hacen los cálculos de concentración según el método de calibración que se esté utilizando. Vamos a repasar cómo se preparan soluciones patrón a partir de una solución madre para ver los cálculos que son necesarios. Entonces vemos que partimos de una solución madre de 1000 ppm y a partir de ella yo tengo que obtener una solución patrón de 100, 400, 600 y 800 ppm. En todos los casos, mi volumen final o total va a ser de 25 mililitros. Entonces, repasando los cálculos, por ejemplo, si yo quiero preparar la solución de 100 ppm, podemos utilizar esta relación que ya hemos visto.
concentración 1 por volumen 1 es igual a la concentración 2 por el volumen 2. En donde mi concentración 1 va a ser mi solución madre, que tenía 1000 ppm. Y B1 va a ser el volumen que yo quiero calcular. ¿Cuánto necesito de la solución madre para preparar mi solución patrón de 100 ppm? Por ende, mi concentración 2 van a ser la solución patrón de 100 ppm y el volumen 2 va a ser el volumen que yo quiero preparar, que es de 25 mililitros. Entonces simplemente despejamos el volumen 1 y así calculamos el volumen de solución madre que yo necesito. Acá tienen otro ejemplo que es para la solución patrón de 400 ppm, que aplico la misma fórmula necesitando un volumen de la solución madre de 10 mililitros. Lo mismo aplico para la solución patrón de 600 y de 800. Ahora sí, nos vamos a meter ya con problemas de calibración. Lo que primero vamos a hacer es leer el enunciado para determinar qué tipo de calibración tenemos en este caso para saber cómo proceder con los cálculos. Entonces, leyendo tenemos, se tienen 3 muestras de agua potable, A, B y C, de 10 mililitros cada una, en la cual se debe cuantificar la cantidad de cobre presente por absorción atómica. Para ello, la muestra es filtrada, acidificada con ácido nítrico y se diluye a volumen final de 25 mililitros. Posteriormente, se mide la respuesta instrumental de cada muestra de agua y adicionalmente se prepara una serie de patrones de cobre en agua destilada y deionizada que también se acidifica y se mide su respuesta instrumental junto con una solución blanca. Y los resultados los podemos ver tanto en la tabla 1 como en la tabla 2. Ya podemos ver que nos dice que la serie de patrones se prepararon en agua destilada y deionizada, es decir, que no se utilizó un determinado volumen de muestra para prepararlo. Entonces, tenemos una calibración externa. En la tabla 1 podemos ver la concentración de las soluciones patrón y la señal instrumental de cada una de ellas. Y en la tabla 2 podemos ver las muestras y también la respuesta instrumental de cada una. Entonces, lo que vamos a hacer es proceder a obtener nuestra curva de calibración, que es simplemente graficar la señal analítica de cada una de las soluciones patrón con respecto a su concentración. Así, esto se puede graficar a través de Excel o otro tipo de programas en donde nos permitan obtener la ecuación de la curva. Y acá también podemos ver nuestro coeficiente de correlación que llega a valores de 0,99, por lo cual podemos ver que el ajuste es muy bueno. Como dijimos, siempre vamos a trabajar en un rango de linealidad, que podemos ver que esto también se respeta. Si nuestras muestras se salen de este rango, recuerden, tenemos que diluirlas para siempre trabajar dentro de este rango donde se mantiene lineal la curva. Bien, ya obtuvimos nuestra curva de calibración, en donde sabemos que Y es la señal analítica y X es la concentración de cobre. Entonces, simplemente vamos a despejar X, que es lo que yo quiero saber, la concentración de cobre. Y lo vamos a reemplazar por la señal instrumental que me dio una de las muestras, en este caso la muestra A, que pueden ver que la respuesta instrumental fue de 0,39. Calculamos y vemos que llegamos a una concentración de 3,9 miligramos de cobre por litro. Pero recuerden que en el enunciado nosotros diluimos la muestra. La llevamos a un volumen final de 25. Entonces tenemos que calcular el factor de dilución, que es la relación entre el volumen total sobre el volumen de muestra. Nuestro volumen total son los 25 mililitros totales a los que llegamos. Y el volumen de muestra fue de 10 mililitros. Entonces nuestro factor de dilución es de 2,5. Mi concentración final de cobre en la muestra A va a ser igual a los 3,90 por 2,5, llegando a un valor de 9,75 miligramos de cobre por litro. Y podemos repetir estos cálculos para las otras dos muestras que teníamos. Pueden ver así los resultados en la tabla 3.
Ahora vamos a ver el ejercicio 3. Como hicimos con el 2, vamos a leer primero el enunciado para determinar qué tipo de calibración están usando. Entonces tenemos que para la determinación de aluminio en muestras de agua de río, la solución patrón se prepara de la siguiente manera. En todos los casos se empleó un volumen de muestra de 10 mililitros a los cuales se les adicionó una solución patrón de aluminio de 0,15 milimoles. Por último, todas las soluciones se diluyeron a un volumen final de 25 y se obtuvieron los resultados que son representados en la tabla 4 y nos piden calcular la concentración de aluminio en la muestra problema. Acá podemos ver en la tabla que nos muestra nuestras soluciones patrón, en donde vemos que se ocupó un determinado volumen de muestra, por lo que podemos decir que el tipo de calibración es de agregado de patrón. A ese volumen de muestra se le fueron adicionando volúmenes crecientes de nuestra solución patrón de aluminio. Y acá podemos ver la señal analítica de cada una de esas soluciones. Aquí lo que tenemos que hacer es determinar en cada uno de esos puntos cuál es la concentración final de aluminio, que es lo que pueden ver en esta columna. Esos cálculos los pueden hacer tal cual ya lo hemos visto en química analítica. Una vez que ya tenemos esas concentraciones y nuestra señal analítica, procedemos a hacer nuestra respectiva curva de calibración como vimos en el caso anterior, que es la señal analítica en función de la concentración del analito, que en este caso es aluminio. Así obtenemos nuestra curva con la respectiva expresión de la misma y vemos también el coeficiente de correlación que es alto, por lo que muestra un buen ajuste. En la calibración externa, para saber la concentración de analito en la muestra, lo que se hace es extrapolar la curva hasta tocar el eje X. Y en ese punto donde toca el eje X es la concentración de aluminio, en este caso, en la muestra de agua. Vemos que nos da un valor negativo, pero en este caso se toma el valor absoluto. ¿Cómo calculamos este punto? Simplemente igualando nuestra curva de calibración a 0 y despejando X, obteniendo así una concentración de aluminio. Pero, como habíamos leído, en este caso también se diluyó la muestra, de la misma manera que lo vimos para el ejercicio 2, por lo que tenemos que calcular nuestro factor de dilución, que es igual al volumen total, que fue de 25 mililitros, sobre el volumen que tomamos de muestra, que fue de 10 mililitros. Así obtenemos nuestro factor de dilución. Entonces, la concentración de aluminio en mi muestra problema es igual a los 1,21 por 10 a la menos 5 molar que obtuvimos a partir de la curva por el factor de dilución, obteniendo nuestro resultado final. Es decir, que nuestra muestra, la concentración de aluminio, es 3,03 por 10 a la menos 5 molar. Y finalmente tenemos el ejercicio 4, que nos dice: se requiere determinar la concentración de un analito cuya concentración en el extracto de la muestra se espera que esté comprendido entre 330 y 550 miligramos por litro. Se podrían preparar e inyectar en un cromatógrafo 4 disoluciones patrones que además contienen una misma concentración de patrón interno. Una vez inyectada, se revisó el cromatograma obteniéndose los siguientes resultados. Acá ya nos habla que agregó una misma cantidad de patrón interno. Entonces, este método de calibración es del patrón interno. Entonces, a partir de esto, se obtuvo la siguiente tabla. Vean que tenemos los puntos de la curva de calibración y nuestra muestra problema. La concentración de analito en nuestros patrones, la concentración final del patrón interno, que como dijimos, vean, es la misma concentración en cada uno de los puntos de las soluciones patrón y también en la muestra. Y acá nuestra señal analítica nos las devuelve en forma de área del pico. Y nos muestra el área de pico del analito, como así también del estándar interno.
Entonces, ahora vamos a proceder a calcular los siguientes valores, generando la siguiente tabla. Acá tenemos que calcular la concentración relativa, que es la división entre la concentración de analito con respecto a la concentración del patrón interno. Y el área relativa, que es la relación entre el área del analito y el área del patrón interno. Esto lo tenemos que calcular para cada uno de las soluciones patrón, como así también para la muestra. Y así, finalmente, vamos a construir la curva de calibración, que en este caso va a ser el área relativa en función de la concentración relativa. Entonces, obtenemos así nuestra curva, la expresión de nuestra curva de calibración, en donde I es el área relativa, mientras que X es la concentración relativa. Despejamos X, colocando en I el área relativa de nuestra muestra, que habíamos calculado que era 1.40. Y así obtenemos X. X es la concentración relativa, es decir, que es la concentración de analito en la muestra con respecto a la concentración del patrón interno en la muestra. Y así sabemos que esta concentración es de 350 miligramos por litro, como vimos en las tablas anteriores. Así que simplemente aquí ya nos queda despejar la concentración de analito en la muestra, obteniéndose un valor de 542,5 miligramos por litro. En este caso, podemos observar que no se hizo dilución de la muestra, por lo que no es necesario multiplicar por el factor de dilución. Este es el resultado final. Como pueden ver, en esta parte es muy práctica y que a lo largo de la cursada van a ver que van a tener la oportunidad de realizar varios tipos de ejercicios de estos tipos de calibración. Pero ante cualquier duda, no duden en contactarnos. Bueno, muchas gracias por su atención.